¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Es un gusto para mí que podamos estar una vez más aquí en este canal para poder reflexionar a través eh, de esta palabra que sé que se le ha pedido al Señor eh, para que pueda servir y ser de bendición para muchos. Sé que no es mía, me la dio el Señor y bueno, me gustaría compartirla con ustedes. Pero bueno, no quiero empezar sin antes hacer una oración. ¿Qué te parece si me acompañas y oramos juntos para pedirle al Señor que sea Él el que nos hable? Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, una vez más, porque sé que vos siempre nos escuchás y te pido en este momento, Señor, que sea, Señor, esta palabra, una palabra, Señor, que llegue a lo más profundo de todo corazón, a todo aquel que necesita escucharla. Y sé que así será, porque, Señor, no es mía, sino tuya. Gracias, Espíritu Santo. Sé que vos vas a tener el control de todo lo que se diga en este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta palabra yo le puse por título Dios de pactos. Y ahora veremos por qué. Les voy a pedir que me acompañen al Salmo 25, versículo 14. El Salmo 25 dice así: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Lo vuelvo a repetir: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una alianza que se produce entre dos partes, un compromiso del uno y con el otro. Y Dios siempre estuvo interesado en tener un pacto con el hombre. Pero bueno, como Adán y Eva fueron destituidos del paraíso, el Señor no perdió esas ganas de querer restablecer una relación con el hombre. Y con el primero que lo hizo fue con Noé. Si vamos a Génesis 9:9, Génesis 9:9 dice así: Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Esto le dijo a Noé y a su familia en aquel momento cuando Noé empezó a caminar con Dios. Y bueno, y entonces en aquel momento, en una ciudad donde había tanta maldad, Dios empieza a tener una relación con Noé y le da este pacto, esta promesa a Noé y a su descendencia. Después lo hizo con Abraham. Si vamos a Génesis, a ver si lo tengo por acá, Génesis 15:18, aquí está, dice así: En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Qué tremendo. Él no solamente con Abraham le había dado la promesa de tener un hijo, sino también herencia. Tremendo, tremendo. Ahí vemos cómo es el Señor. Dios es un Dios de pactos y cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Después, nosotros vemos a través de la palabra que Él ha cumplido su promesa, porque después de Abraham vino Isaac, después de Isaac vino Jacob, y también estuvo con él. Ellos estuvieron con el Señor. Después hubo un silencio. Durante 430 años el pueblo del Señor estuvo cautivo en Egipto, esclavizado, viviendo
de las maneras más terribles. Pero dice la palabra que en algún momento de su aflicción ellos volvieron en sí y clamaron al Dios de sus padres. Entonces Dios los oyó y se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham. Así dice, si quieren búsquenlo en Éxodo 2:24. Éxodo 2:24 dice así. A ver, acá está. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y por supuesto, una vez que ellos empezaron a poner la confianza en el Señor cumplió con el pacto que tenía con este pueblo y los liberó. Así que vemos ahí cómo Dios se mueve en sus promesas. Después vino Jesús y con Jesús se estableció un nuevo pacto. Con Jesús, todos los que le creyeron en Él, su vida, su muerte y su resurrección, somos parte y ministros de un nuevo pacto. Si vamos a 2 de Corintios, a ver, 2 de Corintios, aquí estamos. Segunda de Corintios 3, versículo 6, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. Somos ministros de un nuevo pacto con Él, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ya la ley no está en las tablas para que las solamente leamos, sino que están en nuestro corazón. Nos hizo ministros de un nuevo pacto. Jesús es quien ratifica la promesa. En Gálatas 3:15 dice así: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. Qué tremendo. Fíjense que parece complejo, pero a la vez no. Dice, en el 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia, en el 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es un Dios de pacto. Y lo que le prometió a Abraham en aquel momento fue un pacto de fe. Y aunque después vino la ley con Moisés, que haya aparecido la ley, no invalida lo que Dios dijo que iba a suceder. Porque con Jesús restableció la promesa, ratificó la promesa. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? Si hiciste un pacto con Dios, Él ratifica la promesa. No importa el tiempo, no importa el tiempo que pase. Pueden pasar días, meses, años, pero si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Dios nunca llega tarde. Él sí dijo que tú y tu casa van a ser salvos. Así será. ¿Por qué digo esto, hermano, hermana? Porque muchos de nosotros, muchas veces cuando comenzamos a caminar con Dios, nos aferramos a las promesas.
Pero después de un tiempo, cuando vemos que esas promesas no suceden en el tiempo que nosotros queríamos que sucedieran, comenzamos a decaer y quizás hasta olvidarnos de aquella promesa que el Señor nos hizo a nosotros. Este es el tiempo para que reajustes y empieces a restablecer todo aquello, todo eso que quedó quizás en el olvido. Ojalá Dios quiera que este sea el tiempo de restablecer muchas de las promesas para que vuelvan a resurgir en tu corazón. Gracias, Señor, porque sé que esta es tu palabra y sé que será de bendición para muchos. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.